Hola, muy buenas tardes. El día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre la inmunofisiopatología del SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus o COVID-19. El equipo está conformado por Añorbe Álvarez Efrén, Chacina Dame Laila Jacqueline y su servidora Ortiz Daisy Pamela. Comencemos. El primer tema es el origen, estructura, replicación y patogénesis del coronavirus. Durante las últimas 2 décadas se han identificado 2 coronavirus zoonóticos, el síndrome respiratorio agudo grave, mejor conocido como el SARS por sus siglas en inglés, y el síndrome respiratorio del Oriente Medio, conocido como MERS. En esta imagen tenemos el origen de los virus. Se dice que el SARS-CoV fue por un gato civet y el MERS por un camello dromedario. El síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio del Oriente Medio surgieron en el año 2003 y 2012. El síndrome respiratorio agudo grave fue descubierto en China y el MERS en el Oriente Medio. El síndrome respiratorio agudo grave provocó 8.098 infectados y 774 muertes en el año 2002. Mientras que el síndrome respiratorio del Oriente Medio provocó 2.494 infectados y 858 muertes. Los agentes etiológicos de ambas enfermedades van a tener características en común. Estos coronavirus son altamente patógenos para los humanos. Va a ser una enfermedad respiratoria aguda con una gran gama de manifestaciones clínicas que pueden empezar desde un simple resfriado, pasando por una neumonía leve, moderada o grave. Puede llegar a una sepsis, un shock séptico o incluso la muerte. Este virus inició en un mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, China, en el mes de diciembre en el año 2019. Su agente etiológico es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, cuyo origen específico aún no se ha determinado. Y en esta imagen les presento los orígenes animales de los coronavirus humanos. Como ya se los dije anteriormente, el SARS-CoV fue por el gato civet, el MERS-CoV fue por el camello dromedario, pero en el año 2016 y 2017, otro coronavirus derivado de murciélagos causó un gran brote grave en animales. Este va a ser el síndrome de diarrea aguda porcina, SARS por sus siglas en inglés. En este brote, el coronavirus fue transmitido directamente de los murciélagos a los cerdos, a través de sus heces. Ante todo esto, en el mes de febrero del 2019, expresaron que era muy probable que a futuro se originaran brotes de enfermedades por coronavirus, como el SARS o el MERS, principalmente en el país de China. Y como sabemos, 11 meses después, las palabras de estos científicos se hicieron realidad con la enfermedad por coronavirus, COVID-19. El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave es el 7º coronavirus que se sabe que va a infectar a los humanos. Como sabemos, el SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 pueden causar enfermedades graves, mientras que el HQ1, NL63, OC43 y 229E van a estar asociados principalmente a una sintomatología leve. Ya entrando en las características especiales del virus y teorías de su origen, se han identificado 2 características genómicas notables en el SARS-CoV-2. Se dice que primero está la optimización de la unión de su proteína espiga al receptor humano enzima convertidora de angiotensina 2. La unión estrecha de la angiotensina convertidora 2 podría explicar la transmisión eficiente del SARS-CoV entre humanos.
como lo fue en el SARS-CoV. La segunda característica genómica se dice que es la presencia de un sitio de escisión polibásica en la unión de S1 y S2, las dos subunidades de la proteína espiga, a través de la inserción de 12 nucleótidos. Esto va a permitir una escisión efectiva por furina y otras proteasas, asimismo pudiendo tener un papel en la determinación de la infectividad viral y el rango de hospederos. La secuencia del genoma del SARS-CoV-2 es de 96.2, lo cual indica que el genoma del coronavirus RAT-G13 encontrado en la especie de murciélagos Rhinolophus affinis. Estos datos genéticos orientan a que el SARS-CoV-2 pudo haberse originado en murciélagos. Se considera que el murciélago va a ser el reservorio principal más probable del SARS-CoV-2, pero hasta la fecha se desconoce a la especie animal. Van a existir dos escenarios que pueden explicar el origen del SARS-CoV-2. El primero es la selección natural en un hospedero animal antes de la transmisión zoonótica. La segunda es la selección natural en humanos después de la transmisión zoonótica. Como se los dije antes, a la fecha y ante estudios se desconoce la especie animal específica a través de la cual se llevó a cabo la transmisión zoonótica en China. Aún no se sabe si el reservorio fue el murciélago o pudo haber sido de otra manera, ya que se dice que la transmisión zoonótica pudo ser de manera directa o indirecta. Ya entrando en la estructura del coronavirus, se dice que este es un beta coronavirus envuelto, conteniendo un ARN de cadena sencilla. Este es no segmentado en sentido positivo. Va a pertenecer al subgénero Sarbecovirus y a la subfamilia Orthocoronavirinae 14. Se les va a llamar coronavirus por la corona de puntas que se observa alrededor del virus, como lo vemos en esta imagen. Estas puntas van a corresponder a las glicoproteínas espiga, spike en inglés. Estas van a ser distribuidas en toda la superficie viral. 2/3 del ARN viral ubicados principalmente en el marco de la lectura abierto, que es la 1A sobre 1B. Estos van a codificar 16 proteínas no estructuradas que van a interferir con la respuesta inmune innata del hospedero. La parte restante del genoma del virus va a codificar 4 proteínas principales, incluida la glicoproteína espiga S, la proteína de la membrana M y las proteínas de nucleocápside N y las proteínas de envoltura E, que a continuación se las voy a explicar en una imagen. Bueno, esta va a ser la estructura del SARS-CoV-2. Principalmente tenemos la proteína M, la cual va a ser la responsable del transporte transmembrana de nutrientes. Va a ser el responsable de la liberación de la partícula viral y de la formación de su envoltura principalmente. Como vemos, va a tener una proteína N y una proteína E. La proteína M y la proteína E van a interferir con la respuesta inmune del hospedero o van a tener funciones desconocidas. Mientras que la glicoproteína espiga S, spike en inglés, es la que adhiere al receptor ECA2 del hospedero, incluyendo las subunidades S1 y S2, que como sabemos a continuación. Bueno, principalmente la subunidad 1 va a ser el responsable de la unión con el receptor de la célula hospedero,
y la subunidad S2 es la responsable de la fusión del virus con las membranas celulares. El receptor celular que se ha identificado para la glicoproteína espiga del SARS-CoV-2 va a ser la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la ECA2. Como sabemos, la unión a un receptor expresado por las células hospedero es el principal paso de la infección viral. La afinidad de la glicoproteína espiga S del SARS-CoV-2 por la enzima convertidora de angiotensina 2 es igual o superior a la encontrada en el SARS-CoV durante el año 2002 a 2003. Cuando estas glicoproteínas espiga del SARS-CoV-2 se van a unir al receptor ECA2, el complejo resultante es un proceso proteolíticamente por la proteasa transmembrana tipo 2, que a continuación les voy a explicar. Bueno, ya entrando en la entrada del SARS-CoV a la célula hospedero, se dice que primero las proteínas espiga S que se van a encontrar en la superficie del coronavirus se van a unir a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a ser la ECA2. Cuando esta glicoproteína espiga se une al receptor ECA2, el complejo resultante es un proceso proteolíticamente por la proteasa transmembrana tipo 2, conocida como TMPRSS2, por sus siglas en inglés, lo cual conduce a la escisión de la ECA2 y a la activación de la glicoproteína espiga. Posteriormente, en la figura M se ve la serina proteasa transmembrana de tipo 2, se une y asciende al receptor ECA2. En este proceso, la proteína Spike se activa y podemos observar que en la figura C inicia así el proceso de unión y fusión del virus con la membrana celular, finalizando con la entrada del virus a la célula hospedero. La proteína ECA2 escindida y la proteína espiga activada van a facilitar la entrada viral, y con ayuda de la expresión de la serina proteasa transmembrana de tipo 2 aumenta la captación celular del coronavirus. Al finalizar toda esta fusión virus-membrana celular, el ARN genómico viral se libera en el citoplasma y se desnuda para permitir la formación de las poliproteínas 1A y 1AB, la transcripción de los ARN subgenómicos y con la replicación del genoma viral principalmente. Ya entrando en la patogénesis, según la literatura publicada y las observaciones clínicas de pacientes con COVID-19, se han propuesto varias hipótesis sobre la patogénesis de la infección del SARS-CoV-2 en pacientes. Bueno, principalmente se dice que el virus puede acceder al tracto respiratorio a través de las membranas mucosas, especialmente la nasal, la orofaringia y laringia. Después de esto ingresa a los pulmones por continuidad y posteriormente puede ingresar a la sangre desde los pulmones, causando principalmente una viremia y finalmente atacando todos los órganos que van a expresar la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, les voy a explicar un poco más de la ECA2. La enzima convertidora de angiotensina 2 va a ser el receptor identificado como puerta de entrada para el SARS-CoV-2. Esta va a ser una enzima adherida a la membrana celular de las células ubicadas en el cerebro, corazón, arterias, endotelio respiratorio, pulmones y específicamente en las células alveolares tipo 2. Hígado, intestinos, riñones y testículos. Su función principal de la enzima convertidora de angiotensina 2
va a ser reducir la presión arterial al catalizar la escisión de la angiotensina 2, que es un péptido vasoconstrictor en angiotensina 1,7, que este es un vasodilatador. El SARS-CoV-2 se va a unir a toda la célula corporal que expresa ECA2 y a la TMPRS en su superficie, causando así una respuesta inflamatoria sistémica. Esta a su vez se inicia con una tormenta de citocinas, la cual consiste en una liberación de grandes cantidades de citocinas proinflamatorias, en la cual encontramos el interferón alfa, el interferón G, la interleucina 1B, interleucina 6, interleucina 12, interleucina 18, interleucina 33 y el factor de necrosis tumoral alfa, principalmente. Y también vamos a encontrar grandes cantidades de quimiosinas como la SSL2, SSL3, SSL5, SXCL8 y CXCL9. Esto se va a tratar de un violento ataque del sistema inmune causando daño alveolar difuso, una insuficiencia orgánica múltiple y finalmente la muerte. En los casos graves de infección por el SARS-CoV-2, al igual que ocurrió con el SARS-CoV y está ocurriendo con el MERS-CoV. La unión del SARS-CoV-2 a los receptores ECA2 va a desencadenar una cascada de inflamación en las vías respiratorias inferiores, provocando el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esta va a ser la lesión característica de este síndrome, va a ser el daño alveolar difuso, que ha sido encontrado en los pacientes fallecidos por neumonía grave por COVID-19. El SARS-CoV-2 no solo obtiene la entrada a las células pulmonares a través de la enzima convertidora de angiotensina 2, posteriormente va a regular de forma negativa su expresión en la superficie de estas células, a tal grado que la enzima se torna incapaz de ejercer efectos protectores sobre los órganos corporales. La regulación negativa de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células pulmonares va a llevar a la acumulación sin oposición de la angiotensina 2 y a su vez a la activación local del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recientemente, un estudio realizado en el año 2020 reportó manifestaciones neurológicas como dolor de cabeza, mareos, alteración del conocimiento, ataxia, enfermedad cerebrovascular aguda, epilepsia, hipogeusia, hiposmia, hipoxia y neuralgia, en el cual 78 pacientes, que son 36.4, de 214 pacientes con COVID-19 presentaron estas manifestaciones clínicas. La principal ruta hematógena va a parecer la vía más probable para que el SARS-CoV-2 llegue al cerebro, pero va a existir otras rutas hacia el sistema nervioso central, como a través de la placa cribiforme del hueso etmoides cerca del bulbo olfatorio. Esta puerta de entrada debe tomarse en cuenta sobre todo en pacientes con COVID-19 en fase temprana, que van a presentar pérdida del olfato o el gusto. En estos no hay que perder la vista, ya que varios de los signos y síntomas neurológicos observados en pacientes con COVID-19 podrían ser una manifestación de hipoxia, acidosis respiratoria o metabólica. Y ya hablando de la patología, el daño alveolar difuso es la lesión patológica pulmonar clásica del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Debemos de saber y no olvidar que la principal lesión va a ser el daño alveolar. Esta va a ser encontrado en la mayoría de las autopsias realizadas a los pacientes fallecidos por neumonía grave por COVID-19. También se va a caracterizar por un rápido desarrollo de congestión capilar, en el cual va a expresar atelectasias, edemia, microhemorragias alveolares,
seguido por la formación de la membrana iliana, de hiperplasias de células epiteliales y edema intersticial. El engrosamiento de la pared alveolar no va a permitir el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre la luz del alveolo y la luz capilar. Bueno, y ya como conclusiones debemos de saber que el origen más probable del coronavirus es el murciélago, pero aún no se ha tenido datos que puedan verificar esta teoría, ya que la zoonosis pudiera haber sido de manera directa o directa. Hablando específicamente de la estructura del COVID-19, el componente más importante y el que no debemos de olvidar es la glicoproteína espiga, la cual va a tener la función de unir y fusionar al virus con las células del hospedero. El receptor que va a recibir la glicoproteína espiga va a ser la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a ser la ECA2. Continuando con esta exposición, yo les hablaré un poco acerca de la respuesta inmunológica ante la infección por SARS-CoV-2. Bueno, para iniciar esta parte de la exposición, tenemos que saber que el SARS-CoV-2 es un virus que cuenta con diversas estructuras y partes que le van a ayudar a llevar a cabo la infección, como lo son la proteína S, que le permite la unión al receptor AC2, las proteínas N y E, que interfieren en la respuesta inmunológica del huésped, y también otra proteína, que es la proteína M, que lleva a cabo el transporte de nutrientes en la envoltura. Esto y algunas otras estructuras son las que le permiten al virus llevar a cabo la infección. También, para recordar, tenemos factores que van a predisponer al huésped a llevar a contraer esta infección, como son las comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial sistémica, inmunopatológicas y el tabaquismo. Para iniciar, el ácido ribonucleico genómico de este virus es el que funciona como patrón molecular asociado a patógenos. Este ácido ribonucleico, que es el ARN, es reconocido por receptores de reconocimiento de patrones del ARN endosómico, y en los cuales destacan los receptores tipo TOL, como el TLR3 y el TLR7 y el RIC1-MDA5. Con esto principalmente se va a llevar a cabo el reconocimiento del virus por el sistema inmunológico. Después de este reconocimiento se va a llevar a cabo la activación de la cascada de señalización protagonizada por factor nuclear potenciador de cadenas ligeras, capa de las células B activadas, que para más simple lo denominamos el NF-kappa beta, y el factor regulador de interferón, que es el IRF3. Estos dos factores principalmente van a inducir la expresión de interferón tipo 1 y algunas otras citocinas proinflamatorias. Estas a su vez causan una inducción de citocinas inflamatorias, entre las cuales vamos a incluir la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, el CXCL10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entrando en la respuesta inmune de las células T contra esta infección, los principales participantes son los linfocitos TCD4 positivos y los TCD8 positivos, que juegan un papel significativo ante la defensa contra esta infección viral. El papel de los linfocitos TCD4 positivos es promover la producción de anticuerpos específicos de virus mediante la activación de células B T dependientes, y el papel de los linfocitos TCD8 positivos, que son los linfocitos citotóxicos, es de que, en palabras simples, van a matar a las células infectadas por el virus, desempeñando también un papel de vital importancia en la eliminación del coronavirus en las células infectadas. Las células T cooperadoras producen citocinas proinflamatorias a través de vía señalización NF-kappa beta para seguir estimulando la inmunidad contra la infección viral.
La interleucina 17 es la que va a reclutar monocitos y neutrófilos al sitio de infección, provocando una inflamación y activando una cascada de citocinas y quimiosinas posterior a este reclutamiento, como lo son las citocinas interleucina 1, 6, 8, 21, el factor de necrosis tumoral beta y el MCP1. A su vez, también va a haber una inducción de la apoptosis por vías intrínsecas y extrínsecas de células T. Y los resultados de la investigación actual nos muestran que la respuesta de células T a la proteína S y otras proteínas estructurales, como lo son la M y la N, es duradera y persistente, por lo cual un paciente con COVID-19 puede tener una respuesta persistente ante la infección, siempre y cuando su sistema inmune esté dentro de los parámetros, para así decirlo, normales, que no sea deficiente. Pasando a la respuesta inmunológica por anticuerpos, estudios que revisamos nos dicen que la tasa de seroconversión y los niveles de anticuerpos aumentan rápidamente durante las primeras 2 semanas de la infección. Principalmente la IgM y la IgG permanecen elevados en las primeras semanas de la infección, pero posterior a la semana 5, en promedio más o menos, los niveles de IgG se mantienen, pero los niveles de IgM bajan y en algunos pacientes llegan hasta ser indetectables después de la 5ª semana de la infección. En esta gráfica podemos ver esta representación de lo anteriormente dicho. Como pueden ver, en la línea azul tenemos que los niveles de IgM al inicio de la infección suben, pero conforme pasa la infección bajan hasta ser en algunos casos indetectables. En cambio, con la línea naranja podemos ver que los niveles de IgG no suben tanto como los de IgM, pero una vez que suben se mantienen durante el transcurso de la infección. También tenemos que la detección y el perfil de anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2 nos proporciona valiosa información para la detección rápida de sospechosos. También nos da una gran ayuda al momento de llevar a cabo el diagnóstico y evalúa el curso de la enfermedad, por lo anterior que ya les mencionaba de la IgG e IgM. También existe el antecedente de un paciente que murió de SARS y que mostró fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes y acumulación de proinflamatoria pulmonar. Entonces esto nos quiere decir que los anticuerpos no son el principal factor contra la infección, pero sí nos van a ser de mucha utilidad al momento del diagnóstico y el pronóstico de nuestro paciente y su evolución, obviamente. Y aquí tenemos una representación muy simple de cómo actúan los anticuerpos neutralizantes ante la infección por SARS-CoV-2. Y como podemos ver en la parte superior derecha, tenemos que, así simple, lo que hace el anticuerpo es bloquear la unión del virus con el receptor AC2 de la membrana celular del huésped, y con ello interfiere en la infección de esa célula. Pasando a lo que principalmente causa daño en el ser humano ante esta infección, es la tormenta de citocinas en el síndrome de activación de macrófagos. Este síndrome de activación de macrófagos, abreviado SAM, o también se le conoce como linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, es un síndrome hiperinflamatorio poco reconocido, el cual se caracteriza por una hipercitoquinemia fulminante y mortal con insuficiencia multiorgánica. Como podemos ver en la imagen de la derecha, se produce porque hay una múltiple activación de citocinas por prácticamente todas las células del sistema inmune, lo cual puede causarle un gran daño a nuestro paciente. Y este síndrome se va a caracterizar clínicamente por fiebre constante, citopenias e hiperferritinemia, afección pulmonar principalmente por el síndrome de dificultad respiratoria aguda. También puede haber edema pulmonar, daño hepático, renal y cardíaco. Por ello es que esto es un síndrome prácticamente mortal para el paciente. Estos síntomas que les acabo de mencionar están asociados con una tormenta de citocinas, que también ya se mencionó, manifestando niveles séricos elevados de interleucina 1 beta, interleucina 2, 7, 8, 9, 10, 17,
GCSF, GM-CSF, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, IP10, MCP1, MIP1A y MPI1B. Pero en los pacientes con mayor gravedad, los niveles en los que nos vamos a enfocar, que son los principalmente están más altos, son de interleucina 2, 7, 10, GCSF, IP10, MCP1, MIP1A y factor de necrosis tumoral alfa. Y en la detección por COVID-19 con SAM se relaciona principalmente con la elevación sostenida de interleucina 6 e interleucina 1. Estas cuando ya se trata de una combinación de la infección con el síndrome de activación de macrófagos. Ahora, también a esta infección se le ha asociado la coagulación intravascular diseminada, la cual la podemos detectar ya que hay una presencia de elevación del nivel de dímero D. Y en esta infección por COVID-19 podría estar asociada con una microtrombosis pulmonar extensa en lugar de la coagulación intravascular diseminada, que generalmente ocurre en el síndrome de activación de macrófagos avanzado. Entonces esto sigue un poquito en disputa si se trata de una coagulación intravascular diseminada o una microtrombosis. También tenemos que la hipercitoquinemia, que incluye la elevación de interleucina 6, está asociada con infección de SARS-CoV-2 y puede encontrarse también en el síndrome de activación de macrófagos y en la sepsis. Ahora, si nuestro paciente presenta una coinfección viral o bacteriana, aumentan las respuestas sistémicas de citocinas, lo cual nos indica que nuestro paciente va a tener un mal pronóstico, más de lo que ya estaba deteriorado, se puede deteriorar más porque sigue aumentando las citocinas, sigue habiendo un mal manejo por parte del sistema inmune y sigue habiendo daño estructural en los órganos del cuerpo. Y representativamente en esta gráfica podemos ver que la enfermedad empieza con un COVID-19 leve, la cual pasa a una COVID-19 grave, en la cual ya hay un síndrome de dificultad respiratoria aguda, y por último puede evolucionar a un COVID-19 grave con síndrome de dificultad respiratoria aguda y también incluido el síndrome de activación de macrófagos. Esto a su vez pues sigue aumentando la respuesta de las citocinas en el suero y sigue habiendo más daño tisular en nuestro huésped. También la participación de las células T helper 17 y T helper 1 que expresan factor de necrosis tumoral alfa y producen interleucina 17 tienen amplios efectos proinflamatorios, ya que inducen la activación de citocinas GCSF, que son las responsables de la granulopoiesis y del reclutamiento de neutrófilos, a su vez también de interleucina 1 beta, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos tres causan síntomas inflamatorios sistémicos como la fiebre. También causan una activación de quimiosinas Kc, MIP2A, interleucina 8, IP10, MIP3A, los cuales atraen y reclutan infiltrados inmunes. Y por último también activan metaloproteínas de matriz que participan aún más en el daño tisular y en la remodelación de las células que están siendo afectadas por la infección viral. Y aquí podemos ver una representación gráfica de cómo es la secuencia de activación más o menos en la infección contra el SARS-CoV-2. En resumen, para acabar esta parte de inmunología, tenemos que en la fisiopatología del síndrome de activación de macrófagos se observa una proliferación incontrolada de células T y activación excesiva de macrófagos e hipersecreción de citocinas proinflamatorias, interleucina 1 beta, interleucina 6, interferón y factor de necrosis tumoral alfa. Esto, acompañado a la respuesta macrofágica descontrolada, se encuentra en estos pacientes una activación patológica de la trombina, observándose múltiples episodios trombóticos que van desde isquemia periférica, tromboembolismo pulmonar hasta coagulación intravascular diseminada,
Por ello se cree que principalmente lo que afecta primero a nuestro paciente en cuanto a las complicaciones es una tromboembolia pulmonar, y después esto puede pasar a una coagulación intravascular diseminada. Por esto sigue en disputa hasta la fecha, pero se sigue optando más por un tromboembolismo pulmonar. Aquí es otra representación de cómo es la respuesta inmune ante la infección por SARS-CoV-2. Hay una activación por medio del reconocimiento de antígenos de este virus. Estos linfocitos de efecto citotóxico activan proliferación linfocitaria a su vez, y esta activación linfocitaria causa una hiperactivación de macrófagos, igual con el objetivo de controlar la infección. Hay respuesta inmunológica, pero también hay una respuesta trombótica, que podría ser una de las complicaciones de esta patología. En esta otra imagen podemos ver, por así decirlo, la evolución clínica de nuestro paciente. Empieza con una fase de viremia leve, la cual puede evolucionar a una fase aguda con neumonía, y por último pasar a una fase grave que ya le da un mal pronóstico a nuestro paciente, porque ya se empiezan a presentar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede haber sepsis e insuficiencia renal aguda, cardíaca y alguna otra falla orgánica, lo cual le da un peor pronóstico a nuestro paciente. Y finalmente, esta es una imagen que viene en uno de los artículos que revisamos, en la cual nos representa los puntos que buscan atacar con los nuevos tratamientos contra la infección por SARS-CoV-2, como podría ser atacar o bloquear la unión con receptores AC2. También se podría bloquear la fusión del virus con la membrana celular y también bloquear la endocitosis de este virus. Se podría bloquear la proteólisis y entre otras cosas que los nuevos tratamientos buscan lograr para detener esta infección del virus. Hola, mi nombre es Leila Jacqueline Chacina Adame. Voy a explicarles el tema de complicaciones cardiovasculares en la infección por SARS-CoV-2. Tenemos que el SARS-CoV-2 se une a las células a través de la proteína S, o también conocida como proteína estructural viral de Spida. Y esta proteína se va a adquirir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 a partir de receptores virales. Este receptor a su vez se va a expresar de forma amplia en los cardiomiocitos, los fibroblastos cardíacos y las células del endotelio coronario, que allí es donde podemos ver que esta infección sí puede tener correlación con la estructura del corazón. Basada en lo que ya dije anteriormente, y que en la expresión de ECA2 es mayor en pacientes en tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, esta expresión está aumentada. Quiere decir que proporciona más receptores potenciales al SARS-CoV-2. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Existe una teoría de lesión cardíaca, y esta se desencadena la lesión porque existe una tormenta de citoquinas. Su efecto va a conllevar al fallo de órganos, y esta va a estar desencadenada por una respuesta desequilibrada de las células T tipo 1 y tipo 2. Esta tormenta de citoquinas también se le conoce como síndrome de liberación de citoquinas, y resulta de la liberación de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, interleucina 6, interleucina 12 o interleucina 10. Estas células inmunoefectoras están activadas por la infección del SARS-CoV-2, y esto nos va a dar lugar a un síndrome que se conoce como síndrome de activación macrofágica, o también conocido como SAM. También podemos conocerlo, este síndrome, por su otro nombre. El otro nombre que posee es linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, y esta produce sobreproducción de interleucina 1 beta, que se efectúa mediante la estimulación de TLR por ferritina y HMGB1 y por el efecto autocrino per se de IL-1 beta sobre IL-1R a nivel de los macrófagos. Esta estimulación va a ocasionar una tormenta de citocinas, y también va a ocasionar la liberación de CD163 de la membrana celular de los macrófagos.
Las citocinas sobreproducidas estimulan una mayor producción de ferritina por el hígado y disfunción hepática. Al contrario de IL-1 beta, esta va a conducir a la sobreproducción de interferón gamma por las células NK o células natural killer y va a ocasionar síntomas como son fiebre, liberación exagerada de citocinas, citopenias o incluso hiperferritinemia. Entonces tenemos que esta secuencia de eventos va a conllevar al paciente a un estado hiperinflamatorio sistémico descontrolado y posiblemente a hipoxemia. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la disfunción pulmonar. Al haber disfunción pulmonar, obviamente habrá daño secundario a las células miocárdicas y correspondientemente existirá lesión cardíaca aguda, que este es el punto al cual quiere llegar la teoría de la lesión. Entonces, realizando una retroalimentación de lo ya visto, dentro de esta respuesta inmunitaria, tanto los linfocitos como los macrófagos y los neutrófilos ejercerán potentes funciones proinflamatorias, ocasionando daño sobre todo en el endotelio vascular y en las células epiteliales alveolares. ¿Y esto a qué va a conducir? Va a conducir a una trombosis microvascular que en las últimas etapas del síndrome de dificultad respiratoria aguda puede extenderse incluso hasta todo el pulmón y a la microvasculatura del corazón, cerebro o riñón. Implicaciones cardiovasculares. Los adultos mayores que tengan hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad tromboembólica o que ya tengan enfermedad cardiovascular previa van a tener más probabilidades de desarrollar los síntomas graves. Por lo tanto, al tener ese riesgo, podrían tener más problemas y más riesgo de fallecer por COVID-19. Los pacientes con síndrome coronario agudo que están infectados con SARS-CoV-2 generalmente van a tener un mal pronóstico. En estos pacientes, la reserva funcional cardíaca puede reducirse debido a las siguientes causas. Las causas son isquemia, necrosis miocárdica, inflamación, choque, hipoxemia grave o hipertensión pulmonar. Como sabemos, las afectaciones cardiovasculares asociadas a la infección por un coronavirus ya han sido reportadas anteriormente y dentro de ellas van a destacar la miocarditis, la insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio y arritmias. Miocarditis en COVID-19. El síndrome de dificultad respiratoria agudo que se vuelve severo afecta al miocardio, ocasionando miocarditis con función sistólica reducida. A su vez también va a existir infiltración de miocardio por células inflamatorias mononucleares intersticiales. Se considera que la lesión miocárdica probablemente se asocie con miocarditis secundaria a la infección o también se puede relacionar a isquemia miocárdica. Y esto nos va a constituir un factor muy grave y de pronósticos negativos importante durante esta infección de COVID-19. Choque. Acerca del choque, pues su pronóstico no ha sido reportado sistemáticamente. Sin embargo, se realizó un estudio de 150 pacientes de 2 hospitales en Wuhan. El estado de choque fue la causa de muerte en el 40% de los casos, es decir, casi en la mitad, y esta podría deberse a miocarditis fulminante. Insuficiencia cardíaca aguda. La miocarditis viral aguda causada por el SARS-CoV-2 puede llegar a desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos en este diagrama los pasos por los cuales se desencadena esta insuficiencia. La hipoxia, que es producida sobre todo por el distrés respiratorio, hace que disminuya el aporte de oxígeno que llega hacia el miocardio. Entonces, al no llegar, este va a tener elevadas demandas del oxígeno por la estimulación simpática secundaria a esta infección. Por otra parte, tenemos que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica favorece al aumento de las citoquinas que tienen un conocido efecto depresor del miocardio, dando lugar al resultado que va a ser la insuficiencia cardíaca aguda. Arritmias.
En lo que lleva de esta pandemia, los estudios de seguimiento institucionales han descrito esta patología como una de las complicaciones más grandes durante la hospitalización de estos pacientes. Se deben cuidar las interacciones medicamentosas que pueden surgir por el tratamiento antiviral, por lo que se va a recomendar un uso adecuado de medicamentos antivirales que podrían ser que los efectos secundarios lleguen a provocar arritmias. Entonces, el manejo del paciente en COVID debe de ser integral y debemos cuidar las interacciones de estos medicamentos. Esto se hace para evitar el incremento de la mortalidad. Enfermedad tromboembólica. Los pacientes que presenten infección viral van a tener un mayor riesgo de desarrollar sepsis asociada con disfunción orgánica. Los pasos por los cuales puede ocurrir la enfermedad son los siguientes. Los monocitos y las células endoteliales se activan. Al activarse, van a comenzar a liberar citoquinas después de la lesión, sobre todo con expresión del factor tisular y el factor von Willebrand. La circulación libre de trombina no controlada por los anticoagulantes naturales llega a activar lo que son las plaquetas y estimulan la fibrinólisis. Cardiopatías congénitas. Aquellos pacientes que tengan este tipo de cardiopatías son considerados como enfermos de alto riesgo de complicaciones y mortalidad, y esto se debe a su conocida disminución de la reserva funcional. Por ello siempre se debe de priorizar la realización de pruebas diagnósticas, y esto nos va a ayudar a garantizar estrategias terapéuticas más acordes. Trasplante cardíaco. Acerca de los trasplantes cardíacos, estos pacientes a los que se les realiza van a ser un grupo muy vulnerable, tanto aquellos que aún no han sido trasplantados como los que ya lo han sido. Actualmente solo se reportaron 2 casos de COVID-19 en pacientes trasplantados en China, en el cual fue un caso leve y otro caso severo. Ambos pacientes continuaron con su terapia inmunosupresora, además de recibir altas dosis de esteroides, inmunoglobulina endovenosa y antibióticos. Lograron rebasar la infección y no sufrieron rechazo. Lo que nos recomienda la Sociedad de Cardiología es mantener inmunosupresión en casos leves o suspensión por 48 horas. Cuando los casos evolucionan a ser moderados o severos, se debe considerar la suspensión de micofenolato y reducir los niveles de anticalcinurénico, pudiendo aumentar dosis de corticoterapia o administrar inmunoglobulinas. Por último, tenemos el manejo del paciente con enfermedad cardiovascular y COVID-19, que son las sugerencias que los médicos y nosotros podemos aprender para garantizar una mejor calidad de vida o garantizar el tratamiento sintomático de estos pacientes. ¿Qué se debe de hacer? Principalmente se deben desarrollar protocolos apropiados para el diagnóstico rápido. Así evitamos las complicaciones o evitamos que el paciente sufra alguna muerte. Lo segundo es evitar pruebas de diagnóstico injustificadas. Aquí hay que hacer hincapié, ya que esto es muy necesario. Minimizar los procedimientos diagnósticos terapéuticos injustificados va a evitar que se agoten los recursos sanitarios. Y el punto más importante a considerar es no suspender la terapia con IECA o ARA2 clínicamente, solo la que es indicada. ¿Por qué? Porque en los pacientes con afecciones cardiovasculares, en caso de que el paciente desarrolle COVID-19, podría empeorar a este, ya que tiene una patología cardíaca previa. Entonces, como conclusiones, pues vamos a tener que las principales implicaciones cardiovasculares ya mencionadas fueron la arritmia, enfermedad tromboembólica, miocarditis o insuficiencia cardíaca de inicio agudo. La respuesta inflamatoria, los cambios hemodinámicos secundarios al proceso viral, así como la hipoxemia, son mecanismos que van a constituir en una repercusión negativa sobre la salud cardiovascular, llevando al desarrollo de lesión cardíaca. Por ello es importante estudiar acerca de este tema
y darnos cuenta de que el tratamiento de estos pacientes es muy distinto a los que no tienen enfermedad cardiovascular. Esta fue mi bibliografía, que es un artículo actualizado. Bueno, nosotros fuimos Efren, Daisy y Laila y les agradecemos muchísimo por su atención. Esperamos hayan entendido todo el tema y llevarlo y aplicarlo a la práctica médica. Muchísimas gracias.